En una tarde lluviosa en Madrid, Alejandro Fernández se encontraba frente a la puerta de su antiguo hogar, sus manos temblorosas y el corazón encogido. La noticia de la muerte de su hermana lo había dejado sin aliento. Mientras miraba los cristales empañados, recordó los momentos felices junto a Isabel Fernández. La culpa lo devoraba, y cada recuerdo parecía un golpe más fuerte. Su amigo de infancia, Javier Morales, lo encontró y dijo: «Alejandro, no estás solo en esto». Alejandro respiró profundo, intentando contener el llanto. La tormenta afuera parecía reflejar su caos interior, y cada gota de lluvia golpeando el suelo resonaba como un tambor de desesperanza. La ciudad, indiferente a su dolor, continuaba su rutina. La presencia de Javier fue un ancla, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, alguien podía extender una mano. Alejandro se permitió llorar por primera vez en horas, mientras el viento rugía alrededor de ellos, arrancando hojas secas y recuerdos por igual. La luz amarilla de un farol cercano iluminaba parcialmente su rostro, mostrando cada arruga de preocupación y cada sombra de miedo que llevaba dentro. «Cantio, canta la lindo». Sabía que este era solo el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Alejandro Fernández caminaba sin rumbo por las calles mojadas, cada paso resonando en la soledad de la noche. Recordaba las palabras de su madre, Laura Fernández, y sentía un vacío insoportable. El teléfono sonó inesperadamente. Era su amigo Javier Morales. «Alejandro, sé que duele, pero debes seguir adelante», dijo Javier, su voz firme pero cálida. Alejandro se detuvo bajo un portal y observó la lluvia caer en cascada. Todo parecía estar en su contra, pero en lo profundo, un hilo de esperanza comenzaba a surgir. Pensó en su hermana Isabel Fernández y en los momentos compartidos, entendiendo que su vida debía continuar, aunque el dolor lo acompañara. Cada recuerdo le recordaba su humanidad y la necesidad de reconstruirse desde cero. Mientras la ciudad seguía indiferente a su pena, Alejandro sentía que esta noche sería el primer paso hacia un nuevo camino. Aunque incierto, el sonido del tráfico y los coches pasando rápidamente no lograban ahogar el eco de la pérdida. Alejandro Fernández se sentó en un banco del parque, sus pensamientos atrapados en la memoria de Isabel Fernández. Javier Morales lo observaba, silencioso pero atento, entendiendo que cada lágrima contenía años de recuerdos. «Tienes que creer en ti mismo, Alejandro», dijo Javier con suavidad. La noche avanzaba y la lluvia cedía lentamente, dejando charcos que reflejaban las luces de la ciudad. Alejandro respiró hondo, intentando reconciliar la pena con la necesidad de seguir adelante. Cada respiro era un recordatorio de que, aunque el dolor persistiera, la esperanza aún podía brotar en medio del caos. Alejandro Fernández levantó la vista y vio el primer rayo de luna filtrándose entre nubes grises. Sentía que el peso de la pérdida comenzaba a transformarse en un impulso silencioso. Javier Morales permanecía a su lado, firme y tranquilo, ofreciendo su presencia como apoyo incondicional. Recordó la sonrisa de Isabel Fernández y cómo había enfrentado la vida con valentía. Cada pensamiento se mezclaba con el olor a tierra mojada y la brisa fresca de la noche. Alejandro decidió que, aunque todo parecía perdido, cada paso dado sería un acto de reconstrucción. No podía cambiar el pasado, pero podía moldear su futuro, con la determinación que surgía en su interior. La ciudad dormía a su alrededor, indiferente, mientras dentro de él algo comenzaba a despertar. Cuando Alejandro Fernández respiró hondo, sintió que por primera vez podía enfrentar la realidad sin colapsar. Javier Morales le sonrió, y esa simple acción le recordó que no estaba solo. Cada paso por las calles vacías de Madrid era un acto de coraje, una prueba de que aún existía un hilo de esperanza. Pensó en los recuerdos de su hermana Isabel Fernández y decidió que honrar su memoria implicaba reconstruir su vida. El aire frío y húmedo acariciaba su rostro, mezclando tristeza con determinación. Alejandro comprendió que, aunque el camino sería largo y doloroso, la perseverancia lo guiaría hacia un lugar donde la esperanza y la fuerza interior finalmente florecerían.
Alejandro Fernández empezó a sentir la presión del mundo sobre sus hombros mientras buscaba empleo sin éxito. Cada rechazo era un recordatorio de la ausencia de Isabel Fernández y del vacío que dejaba en su vida. La madre, Laura Fernández, lo llamaba para animarlo, pero el dolor parecía consumirlo por dentro. Javier Morales lo acompañaba en cada paso, ofreciendo palabras de aliento y un hombro firme. Alejandro caminaba por el centro de Madrid, observando a la gente pasar y sintiendo que su vida se había detenido mientras todo a su alrededor avanzaba. La tristeza lo llevaba a cuestionarse si alguna vez podría reconstruirse. Sin embargo, un leve rayo de esperanza surgió cuando vio un anuncio que podría cambiar su rumbo. La determinación comenzó a aparecer en sus ojos, recordándole que, aunque la pérdida era profunda, aún existían oportunidades para renacer. Mientras Alejandro Fernández revisaba la oferta de trabajo, su mente recordó los momentos en que Isabel Fernández lo apoyaba en sus sueños. Javier Morales lo observaba, sabiendo que cada palabra de ánimo era crucial para mantener viva la esperanza. Alejandro respiró hondo y decidió enviar su currículum, sintiendo que cada clic era un paso hacia la reconstrucción. El cielo de Madrid estaba gris, y la ligera llovizna parecía simbolizar tanto la tristeza como la renovación. Cada paso que daba hacia adelante estaba lleno de miedo y valentía a la vez, pero Alejandro sentía que, aunque lento, su viaje hacia la superación había comenzado. La respuesta llegó rápidamente. Alejandro Fernández leyó el correo con manos temblorosas y lágrimas contenidas. La empresa de arquitectura ofrecía una entrevista. Javier Morales sonrió ampliamente, felicitándolo y recordándole que cada pequeño logro era un paso hacia adelante. Alejandro caminó hacia el parque, recordando los juegos con Isabel Fernández y los consejos de su madre, Laura Fernández. La brisa fría movía su cabello, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. La sensación de posibilidad lo llenó de energía. Cada decisión, por más pequeña que pareciera, lo acercaba a reconstruir su vida y a encontrar un propósito más allá del dolor que lo había acompañado durante semanas. Alejandro Fernández practicó sus respuestas frente a un espejo en su pequeño apartamento. La ansiedad lo golpeaba, pero también lo motivaba a mejorar. Javier Morales lo escuchaba mientras ofrecía sugerencias y palabras de ánimo. La ciudad seguía viva a través de la ventana, pero Alejandro estaba concentrado en sí mismo, enfrentando sus inseguridades. Recordó la risa de Isabel Fernández y cómo siempre encontraba fuerza en momentos difíciles. Cada frase que practicaba, cada gesto frente al espejo, era un recordatorio de que podía controlar su destino. La preparación no solo lo fortalecía para la entrevista, sino que también lo ayudaba a reconstruir la confianza perdida. El día de la entrevista Alejandro Fernández salió temprano, con la lluvia fina empapando su abrigo gris. Javier Morales lo acompañó hasta la puerta del edificio, recordándole que cada paso contaba. Alejandro respiró profundo, sintiendo que este momento podía marcar un antes y un después. Cada movimiento de la ciudad parecía amplificar su nerviosismo, pero también su determinación. Las palabras de Laura Fernández resonaban en su mente. Nunca dejes de luchar por ti mismo. Alejandro caminó hacia el ascensor, dejando atrás la duda, mientras la esperanza comenzaba a teñir el horizonte de su vida con un color distinto, más brillante. Alejandro Fernández se preparaba para su entrevista con nervios contenidos. Cada detalle de su ropa y cada movimiento frente al espejo eran cuidadosamente revisados. Javier Morales lo animaba con palabras firmes, recordándole que su experiencia y determinación eran suficientes. Alejandro respiró profundo y repasó mentalmente las preguntas posibles. La ciudad de Madrid despertaba lentamente, con el tráfico y los transeúntes moviéndose en sincronía con su ansiedad. ¿Cuántos casos? Recordó los consejos de su madre, Laura Fernández, sobre cómo mantener la calma y mostrar confianza. Cada momento que pasaba frente al espejo aumentaba su convicción de que podía superar este desafío. La memoria de Isabel Fernández le daba fuerza silenciosa mientras el sol empezaba a iluminar su apartamento con tonos cálidos que contrastaban con la tensión interna.
Alejandro salió finalmente hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza y la mente clara, listo para enfrentar lo que viniera. En el edificio de la empresa de arquitectura, Alejandro Fernández caminaba por los pasillos con pasos firmes, sintiendo la mezcla de ansiedad y determinación. Cada mirada de los empleados parecía evaluarlo, y su mente recordaba la sonrisa de Isabel Fernández, que le inspiraba confianza. Javier Morales lo acompañaba hasta la sala de espera, brindándole palabras de ánimo y tranquilidad. Alejandro respiró hondo, observando los planos de arquitectura en la pared, imaginando su futuro. Cada detalle del lugar lo hacía sentir vivo y presente, recordándole que había trabajado para llegar hasta ese momento. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas, iluminando suavemente su rostro mientras se preparaba para dar lo mejor de sí en la entrevista. La entrevista comenzó, y Alejandro Fernández respondió con seguridad y claridad, mostrando tanto su conocimiento como su pasión por la arquitectura. Javier Morales lo observaba desde un rincón, silencioso pero atento, sonriendo ligeramente ante cada respuesta correcta. Los entrevistadores notaron su autenticidad y compromiso. Alejandro recordó los momentos con Isabel Fernández y los consejos de su madre, Laura Fernández, sobre mantener la calma. Cada respuesta lo llenaba de confianza, y aunque sentía el peso de la presión, también se daba cuenta de que podía enfrentar cualquier desafío. Al final de la entrevista, los entrevistadores se levantaron y estrecharon su mano, transmitiendo reconocimiento y aprobación. Punto. Alejandro respiró profundo, sintiendo un alivio que lo reconectaba con la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Al salir de la entrevista, Alejandro Fernández sintió una mezcla de alivio y emoción. La lluvia ligera había comenzado nuevamente en Madrid, lavando las calles mientras él respiraba profundo. Javier Morales caminaba a su lado, recordándole que cada esfuerzo contaba y que independientemente del resultado, había dado lo mejor. Alejandro recordó la sonrisa de Isabel Fernández y la voz de su madre, Laura Fernández, alentándolo siempre a persistir. La ciudad reflejaba los charcos de luz de los faroles y coches, y Alejandro sintió que cada paso lo acercaba más a la reconstrucción de su vida. Su confianza crecía lentamente, y la determinación de seguir adelante se fortalecía con cada respiración, mientras Madrid continuaba su rutina indiferente. Pero él sentía que el mundo comenzaba a abrirse para él. Alejandro Fernández regresó a su apartamento con una sensación de logro y alivio. Cada paso resonaba en el pasillo, mientras recordaba los momentos con Isabel Fernández y la guía constante de su madre, Laura Fernández. Javier Morales lo acompañó hasta la puerta, asegurándose de que se sintiera acompañado y seguro. Alejandro dejó sus llaves sobre la mesa, respiró profundo y se permitió una sonrisa silenciosa. Aunque el camino por recorrer aún era largo, este día representaba un avance significativo en su reconstrucción personal. La lluvia de Madrid continuaba cayendo afuera, pero dentro de él un sol interno brillaba, reflejando esperanza y determinación. Cada pequeño logro lo acercaba más a la vida que deseaba construir, recordándole que incluso después de la tormenta siempre podía surgir la luz. Alejandro Fernández recibió la noticia de que había sido seleccionado para el puesto. Su corazón latía con fuerza mientras Javier Morales celebraba junto a él. La emoción mezclada con miedo lo invadía. Cada pensamiento lo llevaba de vuelta a los momentos compartidos con Isabel Fernández y las enseñanzas de su madre, Laura Fernández. Alejandro respiró profundo, recordando las dificultades superadas y los obstáculos que aún quedaban por delante. Cada paso hacia el futuro parecía posible por primera vez en semanas. Sabía que la responsabilidad sería enorme, pero también sentía un renovado sentido de propósito. La ciudad de Madrid brillaba con un cielo despejado al atardecer, reflejando la luz de esperanza que comenzaba a iluminar su vida. Alejandro Fernández se dirigió a su nuevo lugar de trabajo por primera vez. Cada paso hacia el edificio estaba lleno de anticipación y nervios. Javier Morales lo acompañaba, sonriendo y recordándole la importancia de mantener la calma. Alejandro observaba los detalles de la oficina,
los planos de arquitectura colgados en las paredes y los compañeros trabajando concentrados. Recordó la sonrisa de Isabel Fernández y cómo ella siempre lo inspiraba a dar lo mejor. Cada instante fortalecía su confianza y la certeza de que había tomado la decisión correcta. La luz natural entraba a través de los ventanales, iluminando su rostro con un tono cálido y reconfortante. Dentro de la oficina, Alejandro Fernández se presentó ante su equipo y comenzó a integrarse. Cada interacción le recordaba la importancia de la colaboración y la paciencia. Sus colegas lo recibieron con cortesía y respeto, y Javier Morales observaba discretamente desde la entrada. Alejandro pensaba en los consejos de su madre, Laura Fernández, sobre cómo comunicarse con claridad y seguridad. Recordaba también a Isabel Fernández, cuya memoria le daba fuerza en momentos de duda. Cada sonrisa y gesto amable de sus nuevos compañeros reforzaba su sensación de pertenencia. La luz suave de la oficina creaba un ambiente acogedor, mientras Alejandro comenzaba a sentir que estaba construyendo algo más que una carrera. Estaba reconstruyendo su vida. Durante la primera semana, Alejandro Fernández enfrentó desafíos inesperados en su trabajo. Cada tarea nueva era un reto, y la presión lo hacía dudar de sí mismo. Javier Morales lo visitaba al final del día, animándolo y recordándole que la perseverancia era clave. Alejandro reflexionaba sobre su hermana Isabel Fernández y los valores que ella le había inculcado. Cada problema que resolvía le otorgaba más confianza. Y cada error era una lección. La ciudad de Madrid mostraba un cielo nublado, pero dentro de Alejandro se iluminaba un camino de determinación. Sentía que, a pesar de los obstáculos, estaba aprendiendo a crecer y superar sus miedos, construyendo un futuro sólido y esperanzador. Al terminar su primera semana, Alejandro Fernández sintió una mezcla de orgullo y alivio. Cada proyecto completado, cada interacción positiva, le recordaba que estaba avanzando. Javier Morales lo acompañaba mientras caminaban por Madrid, celebrando discretamente sus logros. Alejandro pensó en Isabel Fernández y en los recuerdos compartidos con su madre, Laura Fernández, entendiendo que su esfuerzo había valido la pena. Cada paso que daba lo acercaba más a la vida que deseaba construir, llena de propósito y esperanza. La ciudad brillaba con luces al caer la tarde, y Alejandro sentía que, finalmente, había encontrado un rumbo en el que podía confiar y crecer, dejando atrás la desesperanza que lo había acompañado. Alejandro Fernández enfrentaba un proyecto complejo en la oficina, sintiendo la presión de entregar resultados impecables. Cada plano que revisaba lo mantenía concentrado, y Javier Morales estaba allí, observando con orgullo cómo su amigo superaba cada desafío. Alejandro recordaba las enseñanzas de su madre, Laura Fernández, sobre la perseverancia y la paciencia. Cada error que corregía y cada acierto que lograba aumentaban su confianza. Pensaba en Isabel Fernández, cuya memoria seguía motivándolo a no rendirse. La luz del atardecer iluminaba su escritorio, reflejando un brillo dorado que parecía anunciar nuevas oportunidades. Cada acción que tomaba lo acercaba más a sentirse completo y capaz de reconstruir su vida plenamente. Durante una reunión, Alejandro Fernández presentó su propuesta con seguridad y claridad. Sus colegas escuchaban atentos, impresionados por su creatividad y precisión. Javier Morales sonreía desde la esquina, orgulloso del progreso de Alejandro. Cada palabra pronunciada estaba llena de determinación, y cada gesto reflejaba la confianza que había recuperado. Alejandro recordó los consejos de Isabel Fernández sobre la importancia de la preparación y la calma. La energía de la sala, combinada con la luz natural que entraba por las ventanas, reforzaba la sensación de que su esfuerzo y constancia comenzaban a dar frutos. Sentía que, paso a paso, estaba consolidando su nueva vida y dejando atrás los días de incertidumbre y dolor. Al finalizar la reunión, Alejandro Fernández recibió felicitaciones de su equipo. Cada sonrisa y palabra de reconocimiento fortalecía su autoestima. Javier Morales lo abrazó con complicidad, recordándole que cada esfuerzo era valioso. Alejandro pensó en su hermana Isabel Fernández y en cómo su memoria lo guiaba silenciosamente.
Cada proyecto superado se sentía como un pequeño triunfo que iluminaba su camino hacia la reconstrucción. La tarde caía sobre Madrid, y los tonos cálidos del sol poniente llenaban la oficina de un ambiente reconfortante y esperanzador. Alejandro comprendió que su transformación no solo era profesional, sino también personal, y que su determinación podía inspirar a otros a superar sus propias dificultades. Alejandro Fernández decidió salir a caminar por el centro de Madrid después del trabajo. La brisa fresca le traía recuerdos de Isabel Fernández y las palabras de su madre, Laura Fernández. Javier Morales lo acompañaba, compartiendo anécdotas y risas que aliviaban la tensión de días intensos. Cada paso que daban por las calles empedradas y mojadas parecía simbolizar un avance más en la reconstrucción de su vida. Alejandro miraba los edificios iluminados por los faroles y sentía que la ciudad reflejaba su propia transformación. Cada rincón lleno de historia y luz, una mezcla de pasado y futuro. La conexión con Javier y la memoria de Isabel lo hacían sentir acompañado y fortalecido. Al llegar a un pequeño café, Alejandro Fernández se sentó mientras Javier Morales pedía 2 cafés calientes. Miró por la ventana y observó la lluvia ligera que caía sobre Madrid. Cada gota parecía limpiar los recuerdos de dolor y llenar su corazón de esperanza. Recordó a Isabel Fernández y la forma en que su sonrisa siempre lo motivaba. La conversación con Javier lo llenó de risas y reflexión sobre todo lo que había logrado. Alejandro comprendió que la vida no solo se reconstruye con trabajo, sino también con apoyo y amor de quienes nos rodean. La noche caía, pero dentro de él, un brillo de confianza y determinación iluminaba su camino hacia un futuro prometedor. Alejandro Fernández enfrentaba una situación inesperada en el trabajo, un proyecto urgente que requería toda su atención y creatividad. Su mente se llenaba de dudas y recuerdos de Isabel Fernández mientras recordaba los consejos de su madre, Laura Fernández, sobre mantener la calma en momentos difíciles. Javier Morales lo acompañaba, brindándole apoyo y observando cómo cada decisión de Alejandro se convertía en un paso hacia la confianza y la superación. La luz de la oficina iluminaba los planos y modelos, mientras la ciudad de Madrid se movía afuera sin pausa. Cada gesto de concentración y cada ajuste en los diseños reflejaban su capacidad de resiliencia y la determinación de no rendirse ante los obstáculos. Durante la jornada, Alejandro Fernández enfrentó críticas constructivas de sus superiores. Cada comentario lo obligaba a reflexionar y mejorar, mientras Javier Morales lo alentaba a mantener la confianza. Alejandro pensaba en Isabel Fernández y en cómo su memoria lo inspiraba a superar cada desafío. Cada corrección se transformaba en un aprendizaje que fortalecía su determinación y habilidades. La tarde avanzaba, y la luz cálida del sol filtrándose por las ventanas creaba un ambiente que equilibraba tensión y calma. Alejandro comprendió que cada obstáculo era también una oportunidad para crecer, y que su esfuerzo constante lo estaba acercando a la reconstrucción completa de su vida. Al finalizar la reunión, Alejandro Fernández se sintió más seguro de sí mismo. Cada idea implementada con éxito reforzaba su autoestima y confianza. Javier Morales lo felicitó con entusiasmo, recordándole lo lejos que había llegado desde los días de incertidumbre. Alejandro recordó la sonrisa de Isabel Fernández y los consejos de su madre, Laura Fernández, sobre la importancia de la resiliencia. La ciudad de Madrid se reflejaba en las ventanas del edificio, y cada paso que daba en su trabajo le recordaba que estaba construyendo algo más grande que un proyecto. Estaba reconstruyendo su vida y su esperanza. La sensación de logro se mezclaba con la anticipación de los retos futuros, fortaleciendo su determinación. Al salir de la oficina, Alejandro Fernández caminaba por las calles de Madrid, reflexionando sobre sus logros recientes. Javier Morales lo acompañaba y compartía risas que aliviaban la tensión de días intensos. Cada edificio y cada charco, reflejando las luces de la ciudad, recordaban a Alejandro la belleza que podía encontrarse incluso después de la tormenta. Pensó en Isabel Fernández y en los recuerdos de su madre, Laura Fernández, sintiendo que su esfuerzo y perseverancia finalmente comenzaban a dar frutos.
Cada paso simbolizaba una reconstrucción interior, una reafirmación de que podía superar cualquier adversidad con paciencia y determinación. Alejandro Fernández llegó a un pequeño mirador en el centro de Madrid, observando la ciudad extendiéndose ante sus ojos. La brisa fresca traía recuerdos de Isabel Fernández y palabras de aliento de su madre, Laura Fernández. Javier Morales permanecía a su lado, compartiendo un silencio lleno de complicidad. Cada respiración profunda parecía renovar su energía y confianza. Alejandro comprendió que los días difíciles lo habían fortalecido y que cada obstáculo superado lo acercaba más a la vida que deseaba construir. La luz de la ciudad brillaba suavemente entre la niebla, mientras un sentimiento de paz y determinación lo envolvía, marcando un nuevo capítulo lleno de esperanza. Alejandro Fernández recibió un desafío inesperado en el trabajo: liderar un proyecto de gran envergadura con un plazo muy ajustado. La presión lo hizo dudar de sus capacidades, pero Javier Morales permaneció a su lado, ofreciendo apoyo constante. Alejandro recordó las palabras de su madre, Laura Fernández, sobre la importancia de la resiliencia y la calma en momentos difíciles. Pensó en Isabel Fernández y en cómo ella siempre encontraba fuerza en las adversidades. Cada decisión tomada en ese momento lo acercaba a la consolidación de su vida reconstruida. Mientras revisaba los planos y coordinaba con el equipo, Alejandro sintió que, por primera vez, su confianza y determinación podían transformar obstáculos en oportunidades. A medida que avanzaba el proyecto, Alejandro Fernández enfrentó complicaciones técnicas y plazos apremiantes. Su mente recordaba las enseñanzas de su madre, Laura Fernández, y los momentos compartidos con Isabel Fernández, cuya memoria le daba fuerza silenciosa. Javier Morales lo animaba a continuar, recordándole cada pequeño logro alcanzado. Alejandro sintió cómo la presión se convertía en motivación, impulsándolo a superar cada reto con creatividad y paciencia. La ciudad de Madrid brillaba a través de las ventanas, mientras dentro del equipo se sentía la energía de colaboración y determinación. Cada avance en el proyecto reforzaba la convicción de Alejandro de que podía reconstruir su vida paso a paso. Durante la última revisión, Alejandro Fernández percibió que todo el esfuerzo había dado resultados. La satisfacción y orgullo lo inundaron mientras Javier Morales sonreía complacido. Alejandro pensó en Isabel Fernández y en cómo su recuerdo lo había impulsado a no rendirse jamás. Cada detalle finalizado reforzaba su confianza y su capacidad de liderazgo. La luz del atardecer iluminaba suavemente la oficina, y la sensación de logro llenaba el ambiente de calma y alegría. Alejandro comprendió que los desafíos superados no solo fortalecían su carrera, sino también su crecimiento personal, consolidando la transformación que había comenzado meses atrás. Al salir de la oficina, Alejandro Fernández caminaba por Madrid con una sensación de triunfo silencioso. Javier Morales estaba a su lado, compartiendo palabras de felicitación y risas ligeras. Alejandro recordó a Isabel Fernández y a su madre, Laura Fernández, sintiendo que todo su esfuerzo valió la pena. Cada paso por las calles iluminadas por los faroles y reflejadas en los charcos parecía simbolizar la reconstrucción completa de su vida. La ciudad vibraba a su alrededor, pero Alejandro sentía que había encontrado un lugar de estabilidad y esperanza, donde sus recuerdos y enseñanzas lo acompañaban en cada decisión y cada momento de alegría. En un mirador sobre Madrid, Alejandro Fernández contempló la ciudad y respiró profundo, sintiendo paz y satisfacción interior. Javier Morales lo acompañaba, compartiendo el silencio lleno de complicidad. Alejandro recordó cada momento con Isabel Fernández y las enseñanzas de su madre, Laura Fernández. Cada paso recorrido y cada obstáculo superado lo habían transformado profundamente. La luz de la ciudad brillaba suavemente entre la bruma, y Alejandro sintió que finalmente había reconstruido su vida con determinación y esperanza. La serenidad del momento encapsulaba todo su viaje. El dolor superado, las lecciones aprendidas y la fuerza interior que lo llevaría a continuar creciendo cada día.